Una bolsa negra se cierra sobre el cuerpo de una niña en plena calle. El gesto es rápido, brutal y casi obscenamente sencillo. No hay una conspiración tecnológica, un ejército desplegado, ni una ceremonia espectacular alrededor del secuestro, sino apenas la eficacia rutinaria de quienes han convertido la desaparición humana en un procedimiento de trabajo. Raimi deja de estar al lado de su padre y pasa, en cuestión de segundos, a formar parte de una mercancía clandestina que circula por una ciudad sin nombre. Wang Wei corre detrás del vehículo, golpea, cae, vuelve a levantarse y descubre que la distancia entre la vida cotidiana y el infierno puede medirse en unos pocos metros de asfalto. Hasta ese instante era un trabajador humilde, un hombre silencioso que reparaba tuberías y sostenía con sus manos una existencia modesta. Desde ese momento, esas mismas manos dejan de pertenecer únicamente al oficio y al cuidado doméstico. Se convierten en instrumentos de búsqueda, resistencia y castigo. Wei no puede gritar el nombre de su hija. Su mudez impide que la angustia adopte la forma melodramática más habitual, de modo que la película desplaza toda la expresión hacia el cuerpo. La desesperación está en la rigidez de la espalda, en la respiración que se acelera, en la manera de observar una puerta cerrada, en la violencia creciente con la que interroga el espacio. Cuando acude a la policía esperando ayuda, descubre que la institución encargada de proteger a los vulnerables está contaminada por la misma red que los devora. El procedimiento burocrático, la indiferencia y la corrupción resultan casi tan violentos como el rapto. La ley no aparece como un muro capaz de detener el crimen, sino como una de sus habitaciones interiores. Wei comprende entonces que la búsqueda de Rainey exigirá atravesar por la fuerza un sistema entero de complicidades. Delincuentes, empresarios respetables, agentes comprados, intermediarios, torturadores y hombres que han aprendido a ocultar sus deseos más monstruosos detrás de oficinas, uniformes y modales corteses. En paralelo, Naveen persigue otra ausencia. Es periodista, investigador y marido de una mujer desaparecida mientras trataba de exponer la misma organización criminal. Su dolor no se parece exactamente al de Wei, aunque ambos se reconocen en la obstinación del otro. Naveen conserva la palabra, el método, las preguntas y una memoria más articulada del enemigo. Wei posee la determinación física de quien ya no cree que las respuestas vayan a entregarse voluntariamente. La alianza nace menos de la confianza que de la coincidencia de dos heridas. Uno busca a su hija, el otro busca a su esposa y la verdad que ella intentó sacar a la luz. Entre ambos se forma una unidad extraña. El padre mudo y el periodista que necesita hablar. El obrero que entiende el mundo a través de los objetos. Y el investigador que intenta reconstruirlo mediante pruebas, contactos y testimonios. The Furious convierte esa asociación en el motor de una travesía que no avanza únicamente por pistas narrativas, sino por choques físicos. Cada cuerpo vencido abre una puerta. Cada combate revela una capa del sistema. Pero la promesa fundamental de la película no consiste simplemente en averiguar dónde se encuentra Rainey. Desde sus primeros minutos se percibe que estamos ante una obra construida alrededor de una pregunta más primitiva. ¿Qué puede hacer un cuerpo cuando todas las instituciones han decidido que una vida concreta no merece ser salvada? La respuesta de Kenji Tanigaki es tan excesiva como rigurosa. El cuerpo puede caer, quebrarse, sangrar, improvisar, usar una herramienta doméstica como arma, convertir una escalera, una bicicleta, una botella o una mesa en una prolongación de la voluntad. Puede también asociarse con otros cuerpos de procedencias y disciplinas diferentes, hasta crear un lenguaje común. En The Furious, la acción no interrumpe la historia para adornarla. La acción es la forma que adopta la historia cuando las palabras, la justicia y el contrato social han fracasado. La furia del título no describe únicamente una emoción, sino una modalidad de conocimiento. Wei comprende el mundo golpeando contra sus límites y el espectador aprende a leerlo observando cómo cada personaje se mueve dentro de la violencia. Aunque suele presentarse comercialmente como una película de 2026, The Furious
tuvo su estreno mundial el 6 de September of 2025 en la sección Midnight Madness del 50º Festival Internacional de Cine de Toronto. Su lanzamiento amplio llegó el 12 de junio de 2026, de modo que la diferencia de fechas explica por qué algunos catálogos la clasifican como producción de 2025 y otros como estreno de 2026. Dura 113 minutos. Fue dirigida por el japonés Kenji Tanigaki, a partir de un guión acreditado a Mak Tin-shu, Lei Chi-long, Shun Kwan-sin y Frank Hui, y está protagonizada por Xie Miao, Joe Taslim, Yang En-yu, Brian Lee, Joey Iwanaga, Yayan Rujian y Jiya Yanin. Lionsgate la presentó internacionalmente como una producción de Edco Films y Che-Yang Hendian Film, realizada en asociación con X y Z Films. Su premisa oficial confirma el secuestro de Rainey, la corrupción policial y la alianza de Wang Wei con Avin contra una red criminal dedicada al tráfico de personas. Esa ficha industrial permite entender que The Furious no es una pieza improvisada al margen del sistema, aunque su energía quiera parecer clandestina. El productor Bill Kong, asociado a títulos decisivos para la internacionalización del cine de artes marciales, como Tigre y Dragón, Hero, La Casa de las Dagas Voladoras y Fearless, concibió el proyecto como una respuesta a una inquietud histórica. Si el lenguaje físico desarrollado por Hong Kong durante décadas todavía podía conmover a públicos globales en un mercado dominado por franquicias, efectos digitales y propiedades intelectuales reconocibles. Kong no pretendía fabricar una reliquia nacional para espectadores nostálgicos, sino una película de acción hongkonesa deliberadamente orientada al mundo. Esa ambición explica la mezcla de financiación, intérpretes y equipos procedentes de Hong Kong, China continental, Japón, Indonesia, Tailandia y Estados Unidos, así como la decisión de trabajar principalmente en inglés y situar la historia en un país deliberadamente indeterminado del sudeste asiático. En una entrevista concedida durante el lanzamiento, Kong definió la obra como un proyecto concebido para el mundo y no para un único territorio, mientras Tanigaki explicó que deseaba que la acción y el lenguaje corporal asumieran una parte del trabajo dramático que otras películas confían al diálogo. La internacionalidad del proyecto no debe confundirse, sin embargo, con la neutralidad cultural. The Furious está atravesada por la memoria del cine de Hong Kong, incluso cuando sus actores proceden de distintos países y sus personajes se comunican en una lengua franca. El Hong Kong cinematográfico del último tercio del siglo XX construyó una relación singular entre cámara, cuerpo, montaje y riesgo. Desde las acrobacias de la ópera de Pekín, trasladadas al cine popular, hasta la precisión cómica de Jackie Chan, desde la elegancia de Lau Kar-long hasta el dinamismo urbano de Sammo Hung, Yuen Woo-ping, Corey Yuen y Tsui Hark, el género aprendió que una escena de acción no debía limitarse a registrar la superioridad de un héroe. Tenía que convertir el espacio en una máquina dramática, revelar el temperamento de cada combatiente, alternar dolor y humor, permitir que el espectador entendiera la trayectoria de un golpe y al mismo tiempo conservar la sensación de peligro. Durante los años 90 y comienzos del nuevo siglo, ese vocabulario emigró y fue absorbido por Hollywood, aunque con frecuencia se simplificaron sus principios. La industria estadounidense adoptó los cables, el wire-fu, la velocidad del montaje, los dobles especializados y la estilización oriental, pero no siempre preservó la claridad espacial ni el tiempo necesario para que una coreografía respirase. Más tarde, sagas como Bourne popularizaron la cámara nerviosa y el montaje fragmentado. Taken reactivó el relato del padre que atraviesa el submundo criminal para rescatar a su hija. The Raid convirtió la progresión por un edificio en una experiencia de agotamiento físico. John Wick diseñó un universo de asesinos donde la continuidad coreográfica, el Kung Fu y la mitología institucional funcionaban como marcas de autor industrial. The Furious dialoga con todas esas tradiciones, pero se niega a ser una mera suma. Toma de Taken la urgencia parental, de The Raid la densidad del combate cercano, de John Wick la conciencia contemporánea del espectáculo corporal y del viejo Hong Kong la convicción de que cualquier objeto y cualquier desnivel pueden reorganizar una escena.
Su aparición resulta especialmente significativa en una época en que una parte del cine de acción de gran presupuesto oculta el cuerpo bajo capas de previsualización digital. En muchas superproducciones, los intérpretes parecen ocupar un espacio provisional, que más tarde será completado por efectos, fondos virtuales y criaturas generadas. La física puede alterarse sin resistencia, porque el mundo no posee una materialidad estable. The Furious adopta la estrategia opuesta. Sus exageraciones son enormes, a veces abiertamente caricaturescas, pero nacen de la fricción entre cuerpos reales, decorados tangibles, cables, caídas, superficies y objetos cotidianos. La película no es realista en el sentido de que una persona pudiera sobrevivir exactamente a todo lo que sucede, pero sí es materialista. Insiste en el peso, la textura y las consecuencias inmediatas del impacto. Un martillo parece pesado. Una mesa se resiste antes de romperse. Una pared limita el movimiento. El sudor modifica el rostro. La fatiga altera la postura. Incluso cuando el combate se aproxima al dibujo animado, el espectador siente que la fantasía ha sido trabajada por cuerpos humanos. Tanigaki llegó a esta producción después de décadas aprendiendo precisamente esa relación entre la imaginación y la materia. Nacido en Nara y formado como especialista, actor de acción, coordinador y director de secuencias, desarrolló una parte esencial de su carrera en contacto con la industria hongkonesa y con Donnie Yen. Su nombre quedó asociado a trabajos como SPL, Flashpoint, Raging Fire, varias entregas de Rurouni Kenshin y Twilight of the Warriors, Walled In. En esas películas puede reconocerse una concepción del combate como dramaturgia cinética. El movimiento no se limita a mostrar destreza, sino que organiza relaciones de poder, transforma el escenario y conduce la emoción hacia una resolución física. Aunque Tanigaki ya había asumido labores de dirección en producciones anteriores, The Furious representa su gran afirmación como responsable integral de una obra internacional construida explícitamente alrededor de su visión de la acción. Su trayectoria ayuda a explicar una paradoja central de la película. The Furious parece descontrolada, pero su desmesura depende de un control extraordinario. Los personajes chocan, se amontonan, se persiguen y utilizan recursos desesperados, dando la impresión de que la escena puede escapar en cualquier instante del diseño previo. Sin embargo, para que el caos resulte legible, cada movimiento debe haber sido calculado. El espectador necesita saber quién está atacando, desde qué punto, con qué intención, qué objeto ha quedado disponible y cómo cambia la ventaja. Cuando la película introduce a varios combatientes con estilos distintos, la complejidad se multiplica. No basta con coreografiar golpes aislados, sino que hay que construir una geometría colectiva. Tanigaki organiza esa geometría sin convertirla en una demostración fría. La planificación es invisible porque la emoción y el peligro ocupan el primer plano. La génesis del proyecto fue inusual. Tanigaki ha contado que Bill Kong le propuso hacer una película de acción cuando todavía no existía un guión terminado. El equipo comenzó a buscar localizaciones y concebir secuencias antes de que la dramaturgia estuviera completamente fijada. Esa prioridad podría haber producido una colección inconexa de combates, pero terminó definiendo una metodología. Los espacios reales y las ideas físicas ayudaron a modelar la historia. El rodaje principal se desarrolló en Bangkok durante aproximadamente 3 meses, desde abril hasta finales de julio de 2024. Una antigua unidad comercial de Surawon Road fue transformada en la comisaría que sostiene el gran enfrentamiento final. Esa secuencia, cercana a los 20 minutos, requirió 18 días de filmación. Tanigaki también reveló que una prolongación del clímax en un supermercado fue descartada por restricciones presupuestarias y que, a su juicio, la película terminó beneficiándose de esa limitación. El presupuesto de producción se sitúa en torno a $20 millones, una cifra modesta frente a las grandes franquicias estadounidenses, pero considerable para un proyecto internacional de artes marciales apoyado en rodajes complejos y especialistas de élite. La ausencia inicial de un guión cerrado,
Se percibe tanto en las virtudes como en las debilidades de la película. The Furious posee una arquitectura narrativa elemental, casi arquetípica: pérdida, búsqueda, alianza, descenso, confrontación y rescate. Los personajes secundarios rara vez reciben el desarrollo psicológico que tendría una novela criminal. La organización enemiga funciona más como un sistema de estaciones violentas que como una institución descrita con precisión sociológica. Algunos diálogos son funcionales, la exposición puede resultar brusca y ciertas coincidencias parecen existir para acelerar el acceso al siguiente escenario. Sin embargo, la simplicidad no equivale necesariamente a descuido. Tanigaki entiende que la acumulación de subtramas, explicaciones y mitologías habría debilitado la presión principal. La línea emocional debe permanecer tensa. Una niña ha sido secuestrada, una mujer ha desaparecido, y cada minuto favorece a los captores. La película comienza estableciendo la naturaleza del mal, antes de introducir plenamente al héroe. La investigación de Mattia, interpretada por Chiya Janin, conduce al espectador hasta el corazón de una red dedicada a secuestrar, explotar y asesinar menores. El recurso es deliberadamente extremo. Tanigaki no quiere que la respuesta del público ante la violencia posterior quede moralmente suspendida durante demasiado tiempo. Los adversarios no son ladrones románticos ni asesinos sujetos a un código caballeresco, sino hombres que han construido su poder sobre víctimas incapaces de defenderse. Esa caracterización casi absoluta del mal permite que el relato adopte la lógica de la fábula punitiva. Cuando Wei y Naveen atraviesan cuerpos, muebles y muros, la película no invita a lamentar la pérdida de cada esbirro, sino a experimentar una fantasía de restitución imposible. La idea de que un sistema protegido por dinero y autoridades puede ser desmantelado físicamente por quienes han sufrido sus consecuencias. Esta lección plantea un problema ético. Cuanto más atroz es el delito representado, más fácil resulta convertir la indignación en permiso para el espectáculo. El tráfico infantil funciona como la justificación más poderosa imaginable para la violencia heroica, pero existe el riesgo de que las víctimas se reduzcan a dispositivos narrativos. The Furious no escapa por completo a esa tensión. Rainey es ante todo la hija que debe ser recuperada. Los demás niños aparecen como figuras de vulnerabilidad colectiva. Mattia, pese a su capacidad de combate, sirve también para alimentar la misión de Naveen. La película se interesa más por la reacción de los protectores que por la subjetividad prolongada de quienes han sido capturados. Sin embargo, introduce suficientes instantes de miedo, solidaridad y resistencia para impedir que las víctimas sean simples objetos inertes. Sobre todo, la brutalidad del prólogo impregna el resto de la obra con una gravedad que el humor físico nunca llega a borrar. La narración organiza el trayecto de Wei como un proceso de revelación. Al principio, el espectador sabe que es un padre afectuoso, un trabajador pobre y un hombre mudo, pero desconoce de dónde procede su extraordinaria capacidad para combatir. Tanigaki evita detener la película para ofrecer una biografía exhaustiva o una larga escena de entrenamiento. La historia pasada se manifiesta en la competencia presente. Wei se mueve como alguien que ha aprendido a sobrevivir antes de que comenzara la película. Sus reflejos indican una experiencia que su vida doméstica mantenía enterrada. Esta estrategia confiere misterio al personaje sin transformarlo en un superhéroe abstracto. Su destreza es excepcional, pero su cuerpo envejece, se cansa y recibe daño. La pregunta no es si posee habilidades, sino qué parte de sí mismo debe despertar para recuperar a Rainey, y cuánto quedará del padre cotidiano después de liberar esa fuerza. La mudez constituye el centro formal del personaje. Xie Miao no puede apoyarse en discursos, amenazas ingeniosas ni confesiones. Su interpretación depende de la mirada, del ritmo respiratorio y de la relación entre quietud y estallido. Antes de atacar, Wei suele observar el espacio con una concentración que convierte el silencio en cálculo. Después del golpe, no celebra. La ausencia de frases triunfales impide que la violencia se convierta por completo en una actuación narcisista. Wei no necesita explicar su amor por Rainey,
porque cada movimiento está subordinado a la búsqueda. En un género donde los protagonistas suelen reafirmar su masculinidad mediante la palabra, el personaje desplaza la identidad hacia el cuidado y la acción. Su silencio no significa vacío, sino saturación. Hay emociones que el cuerpo apenas puede contener. Xie Miao aporta además una historia cinematográfica que enriquece el papel. Siendo niño, apareció junto a Jet Li en películas como The New Legend of Shaolin y My Father is a Hero, donde la relación entre padres, hijos y transmisión marcial ya ocupaba un lugar central. Décadas después, interpretar a un padre que lucha por su hija produce una inversión significativa. El niño prodigio del cine de Kung Fu se ha convertido en la figura adulta responsable de proteger a la siguiente generación. El casting funciona como una rima histórica para quienes reconocen su trayectoria, pero no exige ese conocimiento para resultar emocionalmente eficaz. El rostro de Xie conserva una mezcla de dureza y vulnerabilidad, que permite creer tanto en el hombre ordinario como en el combatiente latente. Su Wei no parece disfrutar de la guerra, parece aceptar que la guerra ha llegado a su casa. Naveen ofrece un contrapunto más verbal y social. Zhou Taslim lo interpreta como un hombre que conserva cierta capacidad de empatía, incluso cuando la misión lo obliga a entrar en territorios cada vez más crueles. Frente a Wei, cuya energía tiende la línea recta, Naveen posee una movilidad emocional y táctica diferente. Investiga, negocia, improvisa y entiende mejor la red de información. Su motivación tampoco es abstracta. La desaparición de su esposa convierte el periodismo en una experiencia personal. La verdad ya no es únicamente un ideal profesional, sino la posibilidad de reconstruir un vínculo interrumpido. Taslim afirmó que deseaba dedicar el personaje a sus hijos y que le interesaba encarnar a un héroe definido por la empatía. Algo relevante, porque buena parte de sus papeles internacionales más conocidos lo habían situado como antagonista o figura amenazante. La alianza entre Wei y Naveen evita durante buena parte del metraje la sentimentalidad explícita. No son amigos que compartan inmediatamente sus recuerdos, sino hombres unidos por una tarea. Su confianza se produce en movimiento. Uno cubre el flanco del otro, interpreta una señal, devuelve un arma, interviene cuando el compañero queda expuesto. La película muestra así una forma de amistad masculina basada menos en la confesión que en la coordinación. Cada combate conjunto es una conversación. Wei y Naveen aprenden el ritmo corporal del otro, del mismo modo que dos músicos descubren cuándo deben acompañarse y cuándo dejar espacio. La fraternidad no borra las diferencias. El estilo de Taslim es más elástico, rápido y adaptable. El de Xie se vincula con la contundencia, la economía y el uso de herramientas. La complementariedad visualiza la construcción de confianza. Esta estructura dual también impide que el relato quede reducido al individualismo del padre vengador. Wei tiene una razón íntima para actuar, pero Naveen introduce la dimensión pública del crimen. La desaparición de Rainey no es una anomalía aislada, forma parte de una red investigada durante años. El dolor personal se conecta con un sistema de explotación. En Taken, la capacidad extraordinaria del protagonista permite rescatar a una hija dentro de una fantasía de competencia individual. En The Furious, la alianza señala que ningún héroe comprende por sí solo todo el problema. Wei necesita la información de Naveen, y Naveen necesita la potencia física y la determinación de Wei. Incluso la película, como objeto industrial, reproduce esa lógica. Ninguna tradición nacional domina por completo, sino que distintos artistas aportan estilos y memorias. Los antagonistas están diseñados como cuerpos antes que como psicologías. Esto no significa que sean intercambiables. Tanigati comprende que una sucesión de peleas necesita adversarios reconocibles, cuya postura, tamaño, arma y velocidad generen expectativas diferentes. Yayan Ruhian, asociado para muchos espectadores a The Raid, encarna una amenaza compacta y feroz, aquí vinculada además al arco. Su mera presencia introduce una memoria del Silat y de la violencia indonesia contemporánea. Brian Lee utiliza una corporalidad más pesada y explosiva. Puede parecer una masa difícil de desplazar, pero su movilidad contradice el volumen. Joey Iwanaga
aporta una energía nerviosa, imprevisible y casi cómica en su desequilibrio. Jia Janin conecta la película con el cine de acción tailandés que a comienzos del siglo XXI renovó la atención internacional hacia la acrobacia real y los impactos físicos. El jefe criminal resulta particularmente interesante porque combina respetabilidad y monstruosidad. Puede presentarse como empresario, esposo atento o futuro padre, mientras su riqueza depende de la destrucción de otras familias. Esa contradicción es más perturbadora que la apariencia abiertamente salvaje de los ejecutores. The Furious sugiere que la violencia estructural rara vez se anuncia con un rostro demoníaco. En la cima de la red puede haber un hombre educado, vestido con elegancia, capaz de compartimentar su afecto privado y su crueldad económica. La película lleva esta contradicción al cuerpo, cuando el aparente burócrata revela una forma de combate excéntrica y peligrosa. Al quitarse las gafas y abandonar la compostura, la máscara social se rompe. Pero no porque surja un ser distinto, aparece la energía que siempre sostuvo su poder. La futura paternidad del villano construye un espejo deformado de Wei. Ambos están definidos por la relación con un hijo, pero uno entiende la paternidad como protección y el otro como privilegio exclusivo. El criminal puede imaginar ternura para su propia familia, mientras comercializa el sufrimiento de familias ajenas. Esta división moral representa uno de los mecanismos fundamentales de la violencia moderna: la capacidad de reservar la humanidad para el círculo íntimo y negar esa misma condición a quienes quedan fuera. Wei, en cambio, comienza luchando por Rainey y termina convertido, al menos simbólicamente, en defensor de todos los niños atrapados. Su amor particular se amplía a medida que descubre la escala del horror. El título original chino, Huo Zheyan, puede entenderse aproximadamente como el fuego que cubre los ojos o la mirada cegada por la ira. La expresión añade una ambivalencia que el título inglés The Furious simplifica. La furia ofrece energía para actuar, pero también amenaza con impedir la visión. Wei necesita su rabia para atravesar el miedo y la impotencia. Al mismo tiempo, debe conservar suficiente claridad para no olvidar que el objetivo es rescatar, no únicamente destruir. La película explora esta tensión mediante el ritmo de sus combates. Cuando el héroe pierde la medida, el movimiento se vuelve más pesado y desesperado. Cuando recupera el propósito, la coreografía vuelve a organizarse alrededor de una dirección concreta. La furia útil no es una descarga ilimitada, sino una emoción disciplinada por el cuidado. Rainey aporta un contrapunto semántico más delicado. Su nombre evoca agua, mientras el título habla de fuego. Ella representa aquello capaz de impedir que la ira consuma por completo a su padre. Wei entra en espacios incendiados metafóricamente por la crueldad, pero su meta no es convertirse en fuego permanente, sino recuperar la posibilidad de volver a una vida donde pueda reparar, alimentar y acompañar. La película no idealiza esa vuelta como si el trauma pudiera desaparecer. Después de la experiencia, ninguna casa será exactamente la misma. Sin embargo, Rainey conserva la función de horizonte ético. Mientras Wei recuerde que lucha para alcanzar una persona viva y no simplemente para acumular cadáveres, su violencia mantiene una diferencia respecto a la de los enemigos. La organización narrativa se aproxima a la lógica de un videojuego, aunque la comparación requiere matices. Wei y Naveen avanzan por niveles, cada uno con adversarios, reglas espaciales y objetos distintivos. Hay zonas de investigación, emboscadas, corredores, almacenes, áreas industriales y, finalmente, una comisaría transformada en arena. Sin embargo, el progreso no se basa en la adquisición fantástica de poderes. El desgaste se acumula. Los héroes llegan al siguiente enfrentamiento con heridas, cansancio y pérdidas. El cuerpo guarda memoria de lo anterior. La película utiliza esa continuidad para aumentar la sensación de imposibilidad. Cada nueva pelea parece comenzar cuando los protagonistas ya deberían haber agotado su reserva de energía. El guión administra las revelaciones con una economía deliberada. La identidad completa de Wei,
su pasado y las conexiones entre los distintos perseguidores no se explican de inmediato. La información aparece cuando modifica la relación entre personajes o recontextualiza una habilidad. Esta reserva permite que el misterio sobreviva dentro de una trama cuyo destino general conocemos desde el principio. Nadie duda de que el padre llegará hasta el núcleo de la red. La intriga reside en el precio, en los aliados que encontrará y en la forma concreta de cada obstáculo. La película no intenta sorprender mediante un laberinto de giros, sino mediante variaciones de intensidad y configuración. Uno de sus logros consiste en evitar que la repetición de combates produzca una monotonía absoluta. Cada gran secuencia propone una idea física diferente. En un entorno industrial frío, las superficies, herramientas y temperaturas definen el peligro. En espacios más estrechos, la proximidad obliga a luchar con agarres, muebles y paredes. Una escalera puede convertirse en puente, jaula, palanca o proyectil. Una bicicleta pierde su función de transporte y se transforma en una estructura metálica con ruedas, ángulos y cadenas. Los objetos no aparecen como ocurrencias aisladas, sino como posibilidades latentes del escenario. Tanigaki filma el mundo desde la mirada del especialista. Todo tiene peso, punto de apoyo, trayectoria y capacidad de ruptura. El martillo de Wei es el ejemplo más claro. Como trabajador manual, el personaje conoce esa herramienta antes de utilizarla contra un enemigo. El objeto une dos identidades que podrían parecer opuestas, el reparador y el destructor. Un martillo sirve para construir, ajustar, fijar y abrir, pero también puede fracturar. Tanigaki señaló que le interesaba porque cualquier espectador reconoce su peso y puede imaginar el dolor de un impacto, a diferencia de armas más lejanas a la experiencia cotidiana. La familiaridad intensifica la reacción corporal. No contemplamos un artefacto fantástico, sino algo que podría estar en una caja de herramientas doméstica. La transformación moral depende de quién lo sostiene y con qué finalidad. Esta preferencia por objetos ordinarios conecta a Tanigaki con Jackie Chan, aunque The Furious sustituye buena parte de la ligereza cómica por una brutalidad mucho más sangrienta. En las películas clásicas de Chan, una silla, una escalera o una mesa daban lugar a secuencias donde el ingenio del héroe compensaba su vulnerabilidad. El placer nacía de ver cómo un objeto cambiaba de función varias veces en pocos segundos. The Furious conserva ese principio metamórfico, pero lo inserta en una atmósfera donde las consecuencias son más graves. La risa todavía aparece, especialmente cuando un adversario sobrevive de forma absurda, utiliza otro cuerpo como herramienta o irrumpe en el momento menos probable. Pero el humor no neutraliza el daño. Es una risa nerviosa, una liberación momentánea ante una película que ha empujado la violencia hasta lo grotesco. La convivencia entre horror y comicidad podría resultar moralmente incoherente, sobre todo porque el argumento involucra a niños secuestrados. Tanigaki evita parcialmente el problema separando los registros. La violencia contra las víctimas se presenta con gravedad. La comicidad surge principalmente de la resistencia imposible de los combatientes, de la invención coreográfica y de la lógica elástica de ciertos golpes. No nos reímos del sufrimiento de Rainey, sino del exceso con que dos expertos convierten una pelea en una competencia de supervivencia casi mitológica. Aún así, la película exige que el público acepte cambios tonales radicales. Quien busca realismo psicológico puede sentir que el espectáculo termina devorando el drama. Quien comprenda la tradición de la que procede, reconocerá que el melodrama, la crueldad y la farsa física han convivido durante décadas en el cine popular asiático. El gran enfrentamiento de la comisaría lleva esa convivencia a su forma más ambiciosa. Tanigaki explicó que inicialmente imaginaba una pelea más convencional entre dos grupos reducidos, pero decidió recuperar a un personaje que debía haber desaparecido antes y convertir la secuencia en un combate de 5 participantes pertenecientes a 3 facciones. Esa configuración altera la lógica habitual del duelo. No existe una división estable entre héroes y enemigos que permanezca intacta durante toda la escena. Las alianzas cambian según la proximidad, el peligro inmediato y la oportunidad.
Un personaje puede intervenir contra otro y segundos después verse obligado a reaccionar ante un tercero. La coreografía se vuelve una red móvil de objetivos. La entrada a ese clímax adopta conscientemente la solemnidad del western italiano. Los cuerpos se observan, las posiciones se fijan y el tiempo parece dilatarse antes de la explosión. Tanigaki llegó a describirlo como su momento Sergio Leone. La referencia no es decorativa. Leone convertía la espera previa al disparo en una arquitectura de miradas, distancias y sonidos. The Furious traslada esa ritualización al cine marcial. El espectador examina quién ocupa cada esquina, qué arma está disponible y qué rivalidad puede dominar el primer movimiento. Después, cuando el combate comienza, la claridad inicial permite comprender las mutaciones posteriores. La secuencia dura tanto que deja de funcionar como un simple clímax y se convierte en una narración autónoma. Posee introducción, alianzas temporales, falsas resoluciones, retornos, cambios de escenario, variaciones rítmicas y pequeños desenlaces internos. Cada combatiente parece protagonizar por momentos su propia película. La tensión puede desplazarse del centro a un lateral, de una lucha en pie a un forcejeo en el suelo, de un arma improvisada a una estructura arquitectónica. El montaje debe recordar continuamente al espectador dónde se encuentra cada figura, pero también administrar las ausencias. Cuando alguien sale del cuadro, su posible regreso se convierte en suspense. La duración es esencial porque permite que el cansancio se vuelva tema. En muchas películas contemporáneas, el montaje rápido produce intensidad sin mostrar agotamiento. Los personajes ejecutan movimientos perfectos y la escena termina antes de que su respiración se vuelva significativa. Aquí, la prolongación destruye gradualmente la elegancia. Las técnicas limpias se degradan en empujones, agarres, mordiscos, arrastres y golpes desesperados. Los expertos terminan luchando como animales heridos, no porque hayan olvidado su disciplina, sino porque la supervivencia reduce la técnica a su función primaria. La belleza coreográfica no desaparece, cambia de forma. Ya no reside en la pureza del gesto, sino en la capacidad de adaptar un cuerpo deteriorado a una situación que continúa transformándose. Esa degradación diferencia de Furious de cierta fantasía marcial basada en la invulnerabilidad espiritual. Sus héroes poseen una resistencia improbable, pero el dolor modifica cada fase. Una pierna herida limita el apoyo. Una mano dañada cambia la manera de sostener el arma. Una caída obliga a buscar una posición más baja. La coreografía narra lesiones. El espectador no necesita que un personaje anuncie que está cansado, porque la información aparece en el intervalo antes de levantarse. Tanigaki cumple así su intención de confiar la dramaturgia al cuerpo. El diálogo puede ser torpe o mínimo, pero la sintaxis física es extremadamente precisa. Meteor Chung, responsable de la fotografía, debe resolver un desafío complejo: acercar la cámara lo suficiente para que los impactos resulten viscerales sin perder la orientación espacial. The Furious alterna planos relativamente abiertos, donde puede apreciarse la ejecución completa del movimiento, con aproximaciones que enfatizan rostros, heridas y objetos. La cámara no se limita a observar desde una posición neutral. Se desplaza con los combatientes, atraviesa corredores, cambia de altura y utiliza la profundidad para anticipar amenazas. Sin embargo, incluso en sus momentos más frenéticos, intenta conservar puntos de referencia. Una puerta, una mesa, una columna o una escalera actúan como coordenadas mentales. La composición explota la diferencia de tamaños. Brian Lee puede llenar el encuadre como una masa que bloquea el paso, mientras figuras más pequeñas buscan ángulos, articulaciones o velocidades capaces de neutralizarlo. Yayan Ruhian concentra energía en una silueta compacta y tensa. Joe Taslim transmite elasticidad. Xie Miao, densidad. La cámara no homogeniza estas corporalidades bajo un estilo único. Permite que cada una modifique el espacio. Cuando un personaje pesado avanza, el decorado parece estrecharse. Cuando otro utiliza saltos y cambios de nivel, el mismo lugar adquiere verticalidad.
La paleta visual se apoya en contrastes entre ambientes urbanos húmedos, interiores industriales, luces artificiales y zonas de suciedad acumulada. Bangkok no se presenta como postal turística, sino como materia transformable. La historia evita nombrar el país porque quiere construir un territorio criminal compuesto por fragmentos reconocibles del sudeste asiático. Calles congestionadas, comercios, talleres, clubes, almacenes y edificios administrativos. Esta indeterminación facilita la circulación global, pero también puede criticarse por convertir una región diversa en paisaje genérico de corrupción. La película gana libertad mítica a costa de precisión social. Algún lugar del sudeste asiático funciona como escenario universal del submundo, aunque esa universalidad está formada por signos culturales concretos que no deberían considerarse intercambiables. La decisión de rodar en Bangkok responde tanto a razones económicas como estéticas. El calor, la humedad y la densidad urbana no son simples condiciones externas, quedan impresos en los cuerpos. Tanigaki recordó que el rodaje del clímax fue físicamente agotador y que el equipo dependía incluso del café helado para soportar las temperaturas. Esa información de producción ayuda a comprender la textura del resultado. El sudor no siempre es maquillaje. La extenuación tiene una base real. Los especialistas trabajaron durante jornadas repetidas para perfeccionar movimientos que debían parecer espontáneos. La naturalidad del caos fue adquirida mediante una disciplina extrema. El montaje de Chris Tonick conserva la continuidad del gesto como principio rector. Esto no significa que los planos sean siempre largos. The Furious corta con frecuencia, pero procura que cada corte responda a una transferencia de energía. Un puño comienza en un plano y el efecto se completa desde un ángulo que clarifica la distancia. Una caída conduce la mirada hacia un objeto que se utilizará después. Un movimiento lateral permite pasar de un combate a otro sin perder la sensación de simultaneidad. La edición no intenta ocultar la falta de habilidad de los intérpretes, porque el reparto está compuesto por artistas capaces de ejecutar la coreografía. Su tarea consiste en seleccionar la versión más expresiva de movimientos ya convincentes. Tanigaki ha señalado que una diferencia frustrante entre ciertas producciones asiáticas y Hollywood reside en el control del montaje. Una coreografía puede estar bien concebida, interpretada y filmada, pero perder su lógica si quienes editan no comprenden el movimiento. The Furious parece una declaración práctica contra ese riesgo. La escena de acción no se entrega a una sala de montaje desconectada del diseño físico. La edición participa de la coreografía. Cada corte debe respetar la dirección, el tempo y la intención. Por eso la película puede permitirse ser vertiginosa sin convertirse en ruido visual. El ritmo global presenta una curva peculiar. Los primeros actos alternan investigación y explosiones de violencia, preparando al espectador para un último tramo donde la pausa se reduce casi hasta desaparecer. La acumulación puede producir agotamiento, y ese agotamiento es deliberado. The Furious no quiere que el clímax sea únicamente más grande, sino que parezca excesivo, incluso dentro de una película excesiva. La duración de 113 minutos se siente compacta porque la exposición es mínima, pero también larga en el sentido corporal. Al final, el espectador ha atravesado una cantidad de impactos difícil de procesar. La experiencia se aproxima a una prueba de resistencia compartida. Las pausas, cuando llegan, adquieren por ello una importancia extraordinaria. Un silencio antes del ataque, una mirada entre Wei y Naveen, un momento de aparente seguridad o el sonido de alguien intentando recuperar el aire pueden resultar más tensos que una ráfaga musical. Tanigaki sabe que la velocidad constante deja de sentirse rápida. Para recuperar la intensidad necesita suspenderla. Esos intervalos permiten que el cuerpo del público se reajuste y al mismo tiempo anticipe el siguiente estallido. La película utiliza la espera como compresión de energía. La música original se asocia principalmente a Elliot Leung y Olivia Sheolin, con aportaciones de Flying Lotus, cuyo vínculo con el proyecto se anunció durante la etapa de postproducción. El álbum oficial fue publicado en 2026 y Flying Lotus aportó además la canción Mudhole,
bajo su identidad Captain Murphy. La combinación es coherente con el carácter transnacional de la producción. Texturas electrónicas, percusión, capas atmosféricas y pulsos contemporáneos acompañan una forma de acción que mira hacia el legado hongkonés, sin intentar reproducir literalmente las bandas sonoras de los años 80 o 90. La partitura cumple varias funciones. En las fases de persecución, establece continuidad entre espacios distintos y convierte la investigación en movimiento. Durante algunos combates, refuerza el pulso, pero en otros se retira para que los golpes, respiraciones y roturas ocupen el primer plano. Esta alternancia impide que la música anestesie el impacto. Si cada patada estuviera cubierta por una masa sonora constante, el cuerpo perdería presencia. Al dejar zonas relativamente desnudas, la película permite escuchar la fricción de la ropa, el choque de metal, el crujido de una estructura y la caída contra el suelo. El diseño sonoro exagera sin abandonar por completo la materialidad. Los impactos poseen una profundidad que ningún golpe real produciría exactamente de esa manera. Pero la estilización busca traducir la fuerza emocional más que reproducir un registro documental. Un martillazo debe sentirse en el pecho. Una articulación forzada necesita generar rechazo. Una flecha debe cortar el aire antes de llegar. El sonido anticipa a menudo el dolor y obliga al espectador a imaginarlo una fracción de segundo antes de verlo. Esta relación entre oído y cuerpo constituye una de las razones por las que la película funciona mejor en una sala llena. Los graves y las reacciones colectivas convierten la proyección en acontecimiento físico. La recepción de su estreno en Toronto confirmó esa dimensión comunitaria. Las crónicas describieron aplausos, gritos y una respuesta especialmente intensa durante el clímax. The Furious quedó vinculada desde entonces a la idea de una película diseñada para ser celebrada por una audiencia que reconoce la dificultad del stunt y la creatividad de la coreografía. Su recorrido continuó por festivales como Busan, Sitges, Beyond Fest, Hawái y el Red Sea International Film Festival. En Sitges obtuvo, ex aequo con Obsession, el premio especial del jurado de la sección oficial Fantastic. La distinción fue significativa porque reconoció una obra de acción abiertamente popular dentro de un festival dedicado a las formas más diversas del fantástico y el cine de género. La crítica profesional fue extraordinariamente favorable en relación con la modestia narrativa del proyecto. Metacritic registró una puntuación de 85, basada en 21 reseñas, todas positivas en el momento consultado. El consenso no negaba los defectos. Varios críticos señalaron diálogos débiles, doblaje irregular, personajes esquemáticos y una trama diseñada principalmente para conectar secuencias. Sin embargo, la mayoría consideró que la inventiva coreográfica, la claridad de la dirección y la intensidad física superaban ampliamente esas limitaciones. Rotten Tomatoes resumió la recepción presentándola como un espectáculo sangriento, implacable y de coreografía marcial extraordinariamente inventiva. Esa unanimidad relativa plantea una cuestión crítica interesante. ¿Por qué una película con una dramaturgia verbal tan sencilla puede recibir una valoración superior a obras narrativamente más complejas? La respuesta exige abandonar la idea de que el cine de acción debe juzgarse únicamente por los criterios del drama literario. Una pelea puede poseer exposición, desarrollo, reversión, caracterización y resolución. Un movimiento puede equivaler a una frase, una lesión a un giro, un objeto recuperado a una revelación. The Furious no carece de narración. Concentra una parte excepcionalmente grande de ella en el lenguaje cinético. Quien evalúe solo los diálogos verá un guión pobre. Quien lea los cuerpos encontrará una escritura elaborada. La reseña de Slant Magazine observó que la sencillez narrativa era precisamente la base de la propulsión. Frente a numerosas imitaciones de John Wick, obsesionadas con construir universos, reglas, monedas, consejos y genealogías de asesinos, The Furious reduce la mitología para liberar tiempo y atención. No necesita explicar durante 20 minutos cómo funciona la red criminal, porque su función dramática queda clara: capturar vulnerables,
comprar autoridades y proteger a los poderosos. La falta de detalle institucional puede empobrecer la sociología, pero fortalece la fábula. RogerEbert.com destacó también la dimensión de clase. Wei vive en un espacio humilde, trabaja con las manos y pertenece a una población que las instituciones consideran prescindible. Los niños secuestrados proceden de entornos donde una desaparición puede ser absorbida por la indiferencia. En la cúspide, los criminales convierten el dinero en impunidad. La película imagina una rebelión física de quienes normalmente carecen de acceso a la justicia. Wei no posee contactos, riqueza ni autoridad. Lo único que puede movilizar es su cuerpo, su experiencia y la alianza con otro hombre dañado. La fantasía punitiva se vuelve así una fantasía de inversión de clase. Los cuerpos utilizados y despreciados por el sistema irrumpen en sus oficinas y lo obligan a sentir dolor. Conviene no exagerar la sofisticación política de The Furious. La película no ofrece un análisis detallado de las causas económicas del tráfico de personas ni de las redes transnacionales que lo permiten. La corrupción aparece personificada en villanos concretos y puede ser golpeada hasta la muerte. La realidad es mucho más resistente. Sustituir a un jefe no destruye las condiciones que produjeron el negocio. Sin embargo, el cine popular trabaja a menudo mediante condensaciones. El policía corrupto representa la captura institucional. El empresario criminal encarna la respetabilidad del capital violento. Los ejecutores representan la conversión del cuerpo en herramienta de dominio. Al destruir esos cuerpos, el relato ofrece una imagen simbólica de reparación que la realidad rara vez concede. La fantasía de justicia directa puede leerse también como síntoma de desconfianza contemporánea. En numerosos países, las noticias sobre abuso, explotación y redes protegidas por élites han debilitado la fe en que las instituciones actúen con rapidez. The Furious canaliza esa frustración mediante una solución imposible, pero emocionalmente transparente. No propone un programa político, permite imaginar que la verdad podría recuperar fuerza material. Naveen reúne información, Wei abre caminos, y la alianza convierte el conocimiento en acción. El periodismo, sin capacidad de intervención, corre el riesgo de ser silenciado. La fuerza sin información puede golpear a ciegas. Juntos, forman una respuesta idealizada. El silencio de Wei adquiere aquí una dimensión política adicional. Los pobres y desplazados suelen aparecer como sujetos sin voz, no porque carezcan literalmente de lenguaje, sino porque nadie con poder los escucha. La mudez convierte esa metáfora en condición física. Cuando Wei intenta pedir ayuda, la institución puede ignorarlo con facilidad. Cuando empieza a luchar, su cuerpo produce un discurso que ya no puede archivarse. La película fantasea con el momento en que los invisibles se vuelven imposibles de ignorar. Cada golpe rompe no solo un hueso, sino una jerarquía de atención. Aún así, la violencia heroica deja cicatrices morales. Wei cruza progresivamente límites que la vida cotidiana habría considerado impensables. La película no se detiene a juzgarlo mediante un tribunal o una larga culpa posterior, pero su rostro evita la euforia. La pregunta del título permanece: ¿puede alguien atravesar el fuego sin quedar ciego? El rescate de Rainey ofrece una orientación, no una absolución completa. El padre que regresa no es idéntico al trabajador del comienzo. Ha demostrado una capacidad que quizá deseaba mantener enterrada y ha comprobado que el mundo puede arrebatarle lo más importante en segundos. La relación entre paternidad y violencia forma parte de una larga tradición cinematográfica. Desde Centauros del Desierto hasta Comando, Man on Fire, Taken y innumerables thrillers posteriores, el rescate de una hija ha permitido legitimar la transformación del hombre protector en máquina de guerra. Estas historias suelen reforzar una idea patriarcal. La mujer o la niña ocupa el lugar de lo amado y pasivo, mientras el varón recupera su identidad mediante la acción. The Furious participa de ese esquema, pero introduce desplazamientos. Brainy no existe para confirmar la autoridad social de Wei, sino para revelar su capacidad de cuidado. Su condición de padre se expresa antes del secuestro en gestos domésticos, no únicamente en la violencia posterior.
Además, Naveen busca a una esposa que había actuado como investigadora y combatiente. Mattia no es simplemente alguien sorprendida en casa, sino una mujer que se acercó voluntariamente al peligro para revelar un crimen. Giga Janin aporta a Mattia una autoridad física inmediata. Su presencia recuerda a Chocolate y el auge del cine tailandés asociado a Tony Jaa y Pracha Pinkeu, donde el impacto real y la flexibilidad extrema reintrodujeron el asombro corporal en el mercado internacional. The Furious aprovecha esa memoria incluso cuando el tiempo de pantalla del personaje no iguala su importancia simbólica. Mattia demuestra que la investigación no fue un acto ingenuo y que la resistencia femenina forma parte de la genealogía de la misión. La película podría haber desarrollado mucho más su perspectiva, pero su acción inicial impide reducirla por completo a esposa desaparecida. Rainey, por su parte, funciona como centro inmóvil de una narración en constante desplazamiento. La mayor parte del tiempo no controla el curso general de la búsqueda, pero su existencia reorganiza las decisiones de todos. En términos de montaje, cada regreso a la situación de los niños renueva la urgencia y evita que las peleas se separen del objetivo. Sin esos recordatorios, el virtuosismo podría convertirse en exhibición autosuficiente. La mirada asustada de Rainey devuelve sentido a la energía. La película nos recuerda que la grandeza técnica solo importa porque está subordinada a una vida. La idea de familia no se limita a los vínculos biológicos. Wei y Naveen forman una fraternidad circunstancial. Los niños atrapados se protegen entre sí. Los artistas de distintas tradiciones crean una familia profesional. En las entrevistas, Tanigaki insistió en que la acción funcionaba como idioma capaz de superar barreras lingüísticas. Durante el rodaje tuvo que alternar japonés, cantonés, mandarín e inglés. Pero los intérpretes compartían una comprensión física del ritmo, la distancia y la seguridad. La película dramatiza aquello que su producción practicó. Personas de orígenes distintos cooperan porque reconocen un propósito común. Esta dimensión panasiática es uno de sus logros culturales más importantes. Hollywood ha reunido a menudo actores asiáticos dentro de relatos controlados por una mirada estadounidense, distribuyendo nacionalidades diversas bajo una categoría genérica. The Furious también corre el riesgo de homogeneizar diferencias, pero el centro creativo permanece ligado a las industrias y tradiciones asiáticas. No se trata de añadir estrellas marciales como adornos exóticos a una producción occidental, sino de permitir que sus técnicas organicen la película. Xie Miao, Joe Taslim, Yayan Ruhian, Ji Jayanin, Brian Lee y Joey Iwanaga no están allí únicamente por reconocimiento de marca. Sus cuerpos contienen historias nacionales del cine de acción. La película puede entenderse como un festival de dialectos físicos, el wushu y el kung fu cinematográfico chino, el silat indonesio, la tradición de especialistas japoneses, la acrobacia tailandesa y las formas híbridas desarrolladas por intérpretes de diáspora se encuentran sin quedar completamente fundidas. Tanigaki no obliga a todos a moverse igual. Construye enfrentamientos a partir de las incompatibilidades. Un estilo lineal se enfrenta a otro circular. La velocidad intenta rodear al peso. Un arquero controla la distancia hasta que alguien logra cerrarla. El agarre reduce el espacio necesario para una patada. La diversidad no se enuncia mediante discursos sobre representación. Se hace visible como problema coreográfico. Brian Lee encarna de manera ejemplar la nueva circulación del talento marcial. Procedente de una generación que utilizó Internet, videos y redes de especialistas para mostrar habilidades fuera de las rutas tradicionales de los estudios, su presencia conecta el legado hongkonés con formas contemporáneas de descubrimiento. Su físico permite que Tanigaki juegue con la expectativa del gigante lento y la contradiga mediante aceleraciones sorprendentes. En el combate colectivo, Lee puede ser obstáculo, fuerza de choque y fuente de humor. Su cuerpo modifica la escala del resto. Yayan Ruhian lleva consigo una energía distinta.
Desde The Raid y sus trabajos posteriores, su rostro se ha asociado a personajes capaces de convertir una aparente fragilidad en amenaza. Su disciplina hace que los movimientos cortos parezcan letales. The Furious aprovecha también la distancia entre su imagen pública cordial y la ferocidad de sus papeles. En una entrevista colectiva, Rugian bromeó sobre el hecho de que los directores siempre lo conviertan en un hombre violento, mientras Tanigaki y sus compañeros destacaban su calidez fuera de cámara. Esa disociación recuerda que la violencia filmada es un arte cooperativo basado en confianza, no una pérdida real de control. El especialista debe simular daño protegiendo al compañero. Cuanto más brutal parece la escena, mayor suele ser la necesidad de precisión y cuidado. Esta paradoja ética distingue el buen cine de acción de la violencia descuidada. El objetivo no es golpear realmente, sino construir con ángulos, sonido, timing y actuación la ilusión de un impacto devastador. The Furious celebra esa artesanía. El espectador puede no conocer los nombres de todos los coordinadores y dobles, pero percibe que el riesgo ha sido organizado por profesionales. La película convierte el trabajo normalmente invisible del stunt en su atracción principal. Tanigaki ha defendido que, cuando el dinero escasea, el equipo debe utilizar la imaginación, pero que el tiempo no puede sustituirse. Su insistencia en repetir una toma hasta obtener la mejor versión revela una ética artesanal contraria a la velocidad industrial. El presupuesto limitado eliminó ideas, como la extensión del final en un supermercado, pero la preparación y los 18 días dedicados a la comisaría permitieron que lo conservado alcanzara una complejidad rara. En lugar de dispersar recursos en 100 escenarios digitales, la producción concentra su energía en unos pocos espacios capaces de sostener secuencias largas. La restricción produce densidad. Ese principio puede aplicarse al conjunto de la obra. The Furious posee menos mundo narrativo que una gran franquicia, pero explota intensamente cada componente. No hay decenas de planetas, ejércitos generados ni catástrofes globales. Hay una niña, un padre, un periodista, una red criminal y una serie de habitaciones donde los cuerpos deben resolver lo que las instituciones no resolvieron. El resultado puede parecer más grande que producciones mucho más caras, porque la escala emocional y la dificultad física son legibles. El público comprende exactamente qué está en juego y puede admirar la ejecución sin preguntarse qué parte del encuadre existe realmente. Su presupuesto aproximado de $20 millones y su recaudación mundial, situada en torno a 41.5 millones a comienzos de agosto of 2026, según The Numbers, describen una trayectoria comercial respetable, aunque no comparable con los grandes fenómenos de estudio. En Estados Unidos, obtuvo unos 6.5 millones, después de abrir con aproximadamente 2.8 millones en 1,251 salas. La mayor parte de los ingresos procedió de mercados internacionales. El lanzamiento digital llegó pocas semanas después del estreno cinematográfico. Estas cifras sugieren que el éxito principal no fue una explosión masiva de taquilla norteamericana, sino la combinación de circulación global, prestigio crítico, festivales, recomendación entre aficionados y vida posterior en plataformas. La relación entre presupuesto y recaudación no permite calcular automáticamente la rentabilidad. Los cines retienen una parte de las entradas, existen costes de distribución y marketing, y los acuerdos internacionales varían. Por tanto, sería simplista afirmar que duplicar el presupuesto bruto convirtió la película en un gran triunfo financiero. Sin embargo, su valor estratégico para Lionsgate y X y Z Films supera la taquilla inmediata. The Furious ofrece una marca potencial, fortalece la relación con un director de acción prestigioso y demuestra que un reparto sin una estrella hollywoodense principal puede generar conversación global. La adquisición de Lionsgate después de Toronto se apoyó precisamente en la respuesta del público y en la identidad clara del proyecto. Lionsgate posee una historia reciente de explotación inteligente de cine de género de presupuesto medio. John Wick comenzó lejos de la escala multimillonaria que alcanzaría después. Sisu convirtió una premisa sencilla y una violencia extrema en producto internacional. The Blackening
utilizó el circuito de festivales para construir reconocimiento. Al adquirir The Furious, fuera de China continental, Hong Kong y Macao, la compañía apostó por un público que busca alternativas a la acción de superhéroes. Su campaña presentó la película como acontecimiento coreográfico, no como drama criminal de prestigio. El tráiler prometía cuerpos, armas improvisadas y una intensidad casi ininterrumpida. La honestidad del marketing ayudó. Quien compraba una entrada sabía qué clase de placer estaba buscando. El riesgo de esa estrategia era limitar la audiencia. La clasificación R, por violencia sangrienta y lenguaje, excluía a parte del público joven. La ausencia de estrellas estadounidenses reducía la visibilidad. El título podía confundirse con la saga Fast and Furious o con otras producciones homónimas, y la violencia extrema podía resultar agotadora para espectadores no especializados. Además, el estreno en junio competía con películas de marketing mucho mayor. El resultado comercial moderado refleja esas dificultades. The Furious fue celebrada intensamente por quienes la vieron, pero no consiguió convertir esa admiración en una presencia dominante en la taquilla estadounidense. Su triunfo cultural puede medirse de otro modo. Durante años, los aficionados al género han lamentado la escasez de películas capaces de reunir a múltiples estrellas marciales en secuencias que respeten sus habilidades. Hollywood contrataba a veces a estos intérpretes para papeles breves, los cubría con montaje acelerado o los derrotaba ante protagonistas menos preparados. The Furious invierte la jerarquía. Los especialistas son las estrellas, y la película existe para mostrar lo que solo ellos pueden hacer. Esa decisión produce una sensación de reparación cinéfila. El público no contempla un cambio nostálgico, sino una comunidad artística en pleno rendimiento. La nostalgia, sin embargo, no se limita a reproducir el pasado. Tanigaki desea recuperar la energía de la edad dorada de Hong Kong, pero sabe que la percepción del impacto ha cambiado. Después de The Raid, John Wick y décadas de intensificación visual, una coreografía de 2026 necesita sorprender a espectadores habituados a imágenes extremas. La película responde aumentando la duración, combinando estilos y empujando en dolor hacia lo grotesco. Conserva principios clásicos de claridad y objeto improvisado, pero adopta una violencia gráfica contemporánea. Es memoria transformada, no museo. La presencia de Flying Lotus expresa esa actualización. Sus texturas electrónicas y su identidad ligada a la música experimental, el hip hop y la cultura audiovisual contemporánea conectan la película con públicos que quizá no poseen una relación directa con el cine de kung fu clásico. La banda sonora evita convertir el legado hongkonés en folclore congelado. El combate puede dialogar con ritmos y sensibilidades nuevas sin perder su gramática material. Este encuentro entre tradición y presente resume la lógica general del proyecto. También el idioma inglés responde a una tensión entre acceso y autenticidad. Tanigaki explicó que quería impedir que la lectura de subtítulos desviara la atención de la acción. La decisión facilita la distribución global, pero produce interpretaciones vocales desiguales y momentos de diálogo menos naturales para un reparto multilingüe. Algunos críticos señalaron problemas de doblaje o sincronización. Paradójicamente, la estrategia que debía universalizar la experiencia expone las limitaciones del lenguaje hablado, mientras confirma la superior fluidez del cuerpo. Cuando los personajes conversan, pueden sentirse extranjeros dentro de una lengua compartida. Cuando luchan, la película alcanza claridad inmediata. Ese contraste podría leerse como defecto técnico, pero también como declaración involuntaria. El inglés funciona como herramienta industrial, no como hogar emocional. Los personajes pertenecen a un territorio transnacional, donde ninguna lengua domina plenamente. La acción se convierte entonces en la verdadera lengua común. La incomodidad verbal refuerza, aunque no siempre de manera elegante, la idea de que la película confía en gestos, distancias y reacciones. Tanigaki quería reducir el diálogo porque no deseaba que cubriera el drama. El resultado demuestra tanto las posibilidades como los límites de esa elección.
La interpretación de Xie Miao es decisiva para sostener la apuesta. Si Wei fuese únicamente una máquina inexpresiva, la trama perdería gravedad. Xie utiliza los instantes previos y posteriores a la acción para reconstruir la humanidad que el combate amenaza con ocultar. Cuando mira un objeto de Rainey, cuando observa a otro niño o cuando comprende una nueva capa de complicidad, el rostro cambia apenas. La emoción no explota, se concentra. Esa concentración permite que la violencia posterior parezca nacer de una presión acumulada. Zhou Tasnim aporta una expresividad más abierta. Naveen puede mostrar temor, frustración, ironía y afecto. Su presencia humaniza la alianza y ofrece al espectador una vía de acceso verbal. Taslim también sabe ajustar su rendimiento físico a la narración. No ejecuta cada movimiento como exhibición perfecta. Permite que el personaje falle, sea sorprendido y dependa de Wei. La vulnerabilidad conserva el suspense. Dos combatientes excepcionales siguen enfrentándose a números, armas y espacios desfavorables. La película comprende que la competencia absoluta puede ser dramáticamente aburrida. Por eso, enfrenta a los héroes con adversarios capaces de cambiar las reglas. El arquero obliga a pensar en líneas de visión y cobertura. El gigante transforma la pelea en problema de masa. El luchador imprevisible rompe el ritmo. Los grupos utilizan la cantidad para cancelar la habilidad individual. Cada amenaza exige una respuesta distinta. La coreografía funciona como pensamiento visible. Ver luchar a Wei y Naveen es verlos resolver problemas bajo presión. Esta dimensión intelectual del combate suele pasar desapercibida porque el género se asocia al impulso. Sin embargo, una buena escena de acción es una cadena de decisiones. Atacar o retroceder. Proteger al compañero o perseguir al objetivo. Utilizar el arma disponible o acercarse. Romper una puerta, bloquearla o convertirla en escudo. The Furious hace que esas decisiones puedan seguirse. El placer no proviene únicamente del impacto final, sino de comprender por qué una solución resulta ingeniosa. La cámara contribuye a esa comprensión mediante anticipaciones. Un objeto aparece discretamente antes de ser utilizado. Una posición elevada se establece antes de que alguien caiga. Una salida queda visible y luego se bloquea. Esta preparación transforma la sorpresa en satisfacción. Cuando la coreografía recupera un elemento presentado minutos antes, el espectador reconoce la lógica. La acción deja de ser una suma arbitraria de movimientos y se convierte en estructura de causa y efecto. Tanigaki se aproxima en este sentido a Buster Keaton y Charlie Chaplin, dos referentes que él mismo mencionó al expresar su deseo de que la película tuviera una vida larga. Keaton construía secuencias donde el escenario completo participaba en el gag y donde la precisión física producía asombro décadas después de la filmación. Chaplin convertía el objeto cotidiano en extensión del personaje. The Furious cambia la ternura y el gag por sangre, pero comparte la confianza en que un cuerpo real, organizado dentro de un espacio, conserva un valor que no depende de la tecnología de moda. Tanigaki aspiraba a que su película pudiera recordarse como un clásico físico y no como una novedad consumida durante una temporada. La longevidad dependerá de algo más que la intensidad. Muchas películas impresionantes se olvidan porque su acción carece de identidad dramática. The Furious posee imágenes capaces de fijarse en la memoria. La bolsa que se cierra sobre Raimi, el padre mudo con el martillo, el arquero, la más humana que se desplaza dentro de un espacio reducido, la espera leoniana antes del combate múltiple, el absurdo retorno de un adversario que parece incapaz de aceptar su derrota. Estas imágenes condensan tono, personaje y técnica. No son intercambiables con cualquier otra película. El humor de los retornos imposibles desempeña una función casi mitológica. Los combatientes no se comportan siempre como personas sujetas a límites médicos realistas, sino como figuras de una epopeya popular. Caen desde alturas, reciben golpes devastadores y reaparecen
porque su energía narrativa no se ha agotado. La película negocia continuamente con la credibilidad. Pide que sintamos cada impacto como real y al mismo tiempo aceptemos que el cuerpo puede soportar una cantidad imposible de daño. Esa contradicción no es un error accidental, sino una convención del género llevada al extremo. El espectador responde porque distingue entre realismo físico y verdad emocional. Nadie cree literalmente que Wei pueda sobrevivir sin consecuencias a todo lo ocurrido, pero sí cree que un padre desesperado desearía levantarse una vez más. La resistencia imposible traduce la magnitud del amor y de la rabia. La película transforma una emoción en capacidad corporal. Del mismo modo, la persistencia grotesca de los villanos expresa la resistencia del sistema criminal. No basta con derribar a un hombre una vez, porque la estructura vuelve a ponerse en pie. El final debe resolver dos movimientos distintos. El primero es externo: alcanzar a Rainey, liberar a las víctimas inmediatas y castigar al núcleo visible de la red. El segundo es interno: impedir que Wei quede absorbido por la furia que lo condujo hasta allí. La resolución privilegia el rescate sobre la contemplación moral prolongada. No ofrece un epílogo extenso sobre procesos judiciales, reformas policiales o recuperación psicológica. La película termina cerca del momento en que la misión física alcanza su límite, fiel a la economía que ha gobernado todo el relato. Esta brevedad posterior puede dejar insatisfecho a quien espere consecuencias detalladas. El trauma de Rainey, la pérdida de Naveen, el futuro de los niños y la amplitud internacional de la red merecerían un desarrollo mayor. Sin embargo, un epílogo demasiado explicativo podría quebrar la forma elegida. The Furious se construye como una flecha. Una vez alcanzado el blanco, su energía cesa. La ausencia de cierre sociológico refuerza su condición de fábula corporal. El rescate no devuelve automáticamente la inocencia. Rainey ha visto un mundo que un niño no debería conocer. Wei ha reabierto una identidad violenta. Naveen ha pagado un precio por perseguir la verdad. El abrazo, la mirada o la proximidad final no borran las heridas. La película confía en que el espectador complete ese futuro. Lo importante es que por un instante el sistema no ha conseguido convertir la desaparición en olvido. Una persona buscó hasta el final y otra decidió acompañarlo. La memoria es, por tanto, una de las ideas ocultas de la película. Los criminales dependen de que las víctimas sean anónimas y de que las instituciones archiven sus nombres. Naveen investiga para conservar la memoria de su esposa y de los desaparecidos. Wei avanza porque no acepta que Rainey se transforme en estadística. El cine mismo participa de ese combate. Al mostrar rostros y cuerpos, impide que el crimen permanezca completamente abstracto. No se trata de un tratamiento documental, pero la narración insiste en la obligación de recordar a la persona concreta detrás de la categoría. La relación entre memoria y cuerpo se extiende a los intérpretes. Cada estrella trae consigo escenas anteriores que el espectador recuerda, aunque no las mencione. Miao evoca a Jet Li y el cine de los 90. Taslim y Ruhian recuerdan la irrupción de The Raid. Janine, la renovación tailandesa. Tanigaki, las colaboraciones con Donnie Yen y Rurouni Kenshin. The Furious funciona como archivo vivo. En lugar de proyectar fragmentos del pasado, reúne cuerpos que han aprendido de esas tradiciones y les ofrece un nuevo escenario. El resultado no pertenece enteramente a ninguna nación. Puede llamarse película hongkonesa por su financiación principal, su productor y su filosofía de acción, pero está rodada en Tailandia, dirigida por un japonés, interpretada por un reparto panasiático y distribuida internacionalmente por una compañía estadounidense. Esa condición híbrida representa un modelo posible para el futuro del género. En lugar de esperar que una sola industria nacional recupere por sí misma una edad dorada, The Furious propone una red de colaboración capaz de compartir recursos y públicos. La globalización cinematográfica suele asociarse a la homogeneización. Las películas se diseñan para no resultar demasiado específicas y terminan pareciéndose entre sí.
The Furious demuestra que la internacionalidad también puede organizarse alrededor de una especificidad artística fuerte. Su argumento es universal y su localización deliberadamente imprecisa. Pero la forma de filmar los cuerpos es inconfundible. La accesibilidad no exige renunciar a la identidad técnica. Bill Kong quería una película para el mundo. Tanigaki la hizo comprensible, no simplificando la acción, sino elevando su claridad. La elección de la trata de menores como conflicto universal participa de esa estrategia. Cualquier público comprende de inmediato la gravedad y no necesita conocer una historia nacional concreta. Sin embargo, esa universalidad tiene un coste. Los mecanismos sociales quedan descontextualizados. El país sin nombre permite evitar conflictos diplomáticos y regulaciones específicas, pero también borra diferencias entre sistemas legales, economías y culturas. La corrupción se vuelve atmósfera regional. Una lectura crítica debe reconocer tanto la eficacia mítica como la simplificación geográfica. Algo similar ocurre con la policía. La institución aparece casi completamente subordinada a la red criminal, lo que fortalece la sensación de aislamiento de Wei. No hay procedimientos internos, agentes honestos desarrollados, ni posibilidad de reforma visible. La policía es un obstáculo que debe atravesarse. Esta representación expresa una desconfianza radical y sirve al género, aunque reduce la complejidad institucional. La comisaría convertida en arena simboliza el colapso absoluto de la autoridad. El edificio de la ley ya no administra justicia, de modo que la justicia informal invade físicamente sus pasillos. La destrucción de ese espacio posee una fuerza iconográfica notable. Mesas, archivos, puertas y mostradores dejan de representar orden y se convierten en materiales de combate. El mobiliario burocrático es despedazado por cuerpos que la burocracia había ignorado. Puede leerse como una rebelión contra el archivo muerto. Los formularios no encontraron a Rainey. El movimiento, sí. La película imagina la restitución como demolición del escenario donde el fracaso institucional se había naturalizado. No obstante, la justicia vengativa siempre corre el riesgo de reproducir la lógica del enemigo. Los criminales convierten los cuerpos en objetos. Wei responde destruyendo cuerpos. La diferencia moral depende del propósito, pero el método se aproxima. The Furious evita una reflexión verbal explícita sobre esa semejanza, aunque la imagen del fuego que cubre los ojos la contiene. La furia puede salvar y deshumanizar. El héroe debe permanecer consciente de la persona que busca para no enamorarse de la violencia misma. El público, en cambio, sí está invitado a disfrutar de la violencia. Esa es otra contradicción inevitable. La película condena a los criminales por su crueldad y obtiene placer estético de mostrar cómo son mutilados, aplastados o perforados. El género resuelve la tensión mediante la culpabilidad moral absoluta de los villanos. La pregunta no es si merecen castigo, sino cuán inventivo puede ser. Esta estructura produce una satisfacción intensa, pero conviene reconocer que transforma la justicia en espectáculo. La dimensión corporal del placer explica las reacciones colectivas en festivales. Los espectadores aplauden un movimiento no porque deseen literalmente la lesión, sino porque reconocen coordinación, riesgo simulado y sorpresa. El golpe funciona como remate de una frase visual. La sala responde de manera semejante a un público deportivo o musical. Hay anticipación, ejecución y liberación. The Furious recupera una forma de experiencia comunitaria que el consumo doméstico fragmentado debilita. Verla en una pantalla pequeña permite seguir la trama, pero reduce la escala del cuerpo y la potencia del sonido. Su llegada rápida al video bajo demanda amplió el acceso, aunque también acortó la exclusividad cinematográfica. Este modelo refleja el mercado de 2026. Las películas de presupuesto medio necesitan combinar salas, alquiler digital y plataformas para recuperar inversión. La paradoja es que una obra concebida para el impacto colectivo encuentra gran parte de su audiencia en hogares. Su reputación puede crecer allí, transmitida por recomendaciones, clips y conversaciones en redes, pero la experiencia cambia.
el espectador puede pausar, distraerse o reducir el volumen, precisamente lo contrario de la entrega física que la película solicita. A largo plazo, esa disponibilidad puede favorecer su condición de culto. El cine de acción ha circulado históricamente mediante copias domésticas, videoclubes, discos importados y recomendaciones entre aficionados. Muchas obras hongkonesas alcanzaron reconocimiento internacional años después de sus estrenos originales. Tanigaki expresó el deseo de que The Furious no fuese olvidada al cabo de una temporada, y su estructura de exhibición corporal facilita la revisión. Una gran coreografía puede analizarse plano a plano, descubrir detalles y compararse con otras tradiciones. La película tiene además valor pedagógico para futuros directores. Demuestra cómo establecer la geografía antes de intensificar el montaje, cómo diferenciar estilos de lucha, cómo utilizar un objeto varias veces sin repetir la misma idea, y cómo convertir el agotamiento en progresión dramática. También muestra peligros. La historia puede sentirse subordinada a los set pieces, las mujeres pueden quedar relegadas después de introducciones poderosas, y el diálogo internacional puede perder naturalidad. Su importancia no exige negar sus fallos. El guión habría ganado profundidad concediendo mayor espacio a Rainey y Mattia, desarrollando la relación entre Naveen y su esposa o mostrando con más precisión la vida previa de Wei. Pero cada edición habría modificado el equilibrio. Una versión más psicológica quizá habría reducido el tiempo de combate o debilitado la presión lineal. La crítica justa no consiste en exigir que la película sea otra cosa, sino en preguntar si las renuncias elegidas fortalecen el objetivo principal. En gran medida, lo hacen. The Furious quiere ser una culminación de acción panasiática y alcanza esa meta con una claridad excepcional. La relativa delgadez de los personajes secundarios también puede entenderse desde la tradición del melodrama popular. Las emociones se presentan en estados puros: amor parental, pérdida conyugal, codicia, sadismo, lealtad y furia. No existe la ambigüedad psicológica compleja de un thriller moral europeo, pero sí una intensidad simbólica. El padre, el periodista, la niña, la investigadora, el monstruo y el funcionario corrupto ocupan posiciones reconocibles. La originalidad emerge de cómo esos arquetipos se mueven, no de una reinvención total de sus motivaciones. El melodrama y las artes marciales comparten una lógica de exteriorización. El melodrama convierte sentimientos internos en música, gesto y coincidencia. El cine marcial los convierte en postura, distancia y fuerza. Wei no dice que la culpa lo destruye por no haber protegido a Rainey. Se lanza contra obstáculos que destruyen su cuerpo. Naveen no necesita explicar durante páginas su duelo. Continúa investigando cuando sería más seguro abandonar. La acción vuelve visible lo que el personaje no puede formular. Por eso el silencio no es ausencia de escritura. La escritura de The Furious está distribuida entre guionistas, coreógrafos, intérpretes, cámara, montaje y sonido. Una concepción literaria del autor podría atribuir toda la narración al libreto, pero aquí el significado se completa durante la preparación física. Tanigaki y Kensuke Sonomura diseñaron situaciones que luego modificaron la estructura. Los intérpretes aportaron ideas basadas en sus capacidades. Taslim, según Tanigaki, participaba activamente y consideraba una obligación ofrecer propuestas. La autoría es colectiva y corporal. El cine de acción de calidad depende de esa colaboración más que muchos otros géneros. Un director puede imaginar un movimiento imposible o inseguro. El especialista encuentra una versión ejecutable. El fotógrafo descubre el ángulo. El montador preserva la continuidad. El sonidista añade peso. El actor integra la emoción. Cuando cualquiera de estas capas falla, el golpe pierde credibilidad. The Furious impresiona porque las capas convergen. La película no es únicamente una vitrina de luchadores, sino una demostración de coordinación industrial. Esta coordinación contrasta con el mundo representado, donde las redes colectivas sirven al mal. Los criminales también cooperan, comparten información, compran instituciones y distribuyen tareas. La película enfrenta dos modelos de organización. Uno convierte personas en mercancía, el otro reúne capacidades para recuperar personas.
La colectividad no es buena por naturaleza. Su valor depende del propósito y de la relación que establece con los cuerpos vulnerables. La figura de Naveen resulta central para esa diferencia. Como periodista, intenta convertir información dispersa en conocimiento público. El crimen prospera mediante secreto y compartimentación. La investigación conecta nombres, lugares y desapariciones. Wei aporta la fuerza necesaria para atravesar las barreras que protegen ese secreto. En una lectura idealista, The Furious imagina la alianza entre verdad y acción. La información sin poder puede ser destruida. El poder sin verdad puede ser manipulado. Juntos, abren una posibilidad de justicia. La esposa desaparecida de Naveen representa el precio del conocimiento. Investigar no es una actividad segura ni neutral. Mattia se acerca al horror, lucha y queda atrapada en él. Su destino convierte el trabajo periodístico en sacrificio. La película podría haber explorado con mayor profundidad la ética de exponer a víctimas o el papel de los medios, pero utiliza la figura del periodista de manera elemental. Alguien que se niega a aceptar la versión oficial y continúa haciendo preguntas. El padre mudo y el periodista forman así una combinación casi alegórica de cuerpo y palabra. Naveen posee lenguaje, pero sus palabras no bastan. Wei carece de voz, pero su fuerza necesita dirección. La amistad integra ambas facultades. La película sugiere que una sociedad justa requiere escuchar el dolor y actuar sobre la información. Cuando la autoridad se niega, los protagonistas reconstruyen de manera informal aquello que las instituciones deberían haber proporcionado. La resolución violenta no constituye una propuesta práctica, pero sí una acusación. Si el público celebra que un padre destruya una comisaría, es porque la ficción ha convencido de que la comisaría dejó de cumplir su función. El placer de la demolición nace del fracaso previo de la ley. The Furious no glorifica simplemente al vigilante, fabrica las condiciones emocionales para que parezca inevitable. Una lectura crítica debe observar esa fabricación y preguntarse por qué resulta tan persuasiva en el presente. La respuesta está relacionada con la percepción de impunidad. Las estructuras de poder contemporáneas parecen a menudo demasiado grandes, lentas o protegidas para responder al sufrimiento individual.